En primer lugar, Igor de Cuadra, de Muelle 3, otra experiencia vizcaína, en este caso, sobre la danza y la comunidad. Sí, hola. Muchas gracias, Iker. Nos han invitado a los de Muelle 3 a presentar un proyecto que realizamos el año pasado, Ametsak Dantzan, los sueños bailando, o sueños en la danza. Pero antes quisiera explicar qué es Muelle 3, brevemente, para que se entienda mejor después el otro proyecto. Y al final les hablaré de un proyecto que vamos a realizar este año con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Muelle 3, para los que estéis en el mundo de la danza, seguramente el nombre os resultará conocido porque es un espacio en torno a la danza que está en Bilbao, que lleva muchos años de trayectoria, siempre vinculado a la danza contemporánea. Se realizan allí talleres, producciones, ensayos, etc. Desde 2010 somos 3 personas que gestionamos, Pedro Olatz Andrés y yo, y hemos intentado que Muelle 3 desarrolle distintas líneas de trabajo. Y aparte de residencias artísticas y talleres, también desarrollamos proyectos pedagógicos. Es lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 últimos años. Desde hace 3 años se tiene el apoyo de talleres de creación, distintos talleres de creación, lo que nos ha ayudado a probar nuevos proyectos, nuevas experiencias. En torno a los proyectos pedagógicos, hemos organizado varias jornadas en la Alhóndiga de Bilbao. Invitamos a estas jornadas a representantes de distintos proyectos pedagógicos en los que se trabaja en torno a la danza. Invitamos, por ejemplo, a Martín Padrón, que estuvo aquí ayer como orador, y gracias a él, además, hemos podido desarrollar un proyecto que sigue un poco su línea pedagógica, que toma como ejemplo su línea pedagógica. Quería, por tanto, explicar de dónde viene Muelle 3, cuál es nuestro interés fundamental, nuevas formas de danza contemporánea, nuevos lenguajes de danza contemporánea. Y, en concreto, quería hablaros sobre unos proyectos que hemos desarrollado de carácter pedagógico. Hori da. 2012 hasi ginen. En 2012 empezamos a organizar unas jornadas, de ahí realizamos un taller con Martín Padrón y acudimos directamente a un instituto de Bilbao. Por fortuna, el director de aquel instituto estaba muy interesado en lo que había sucedido en aquellas jornadas y nos ofreció la posibilidad de trabajar en ese instituto. ¿Y qué es lo que hicimos? Con los profesores de lengua y filosofía, en aquel año fue así, con los profesores de lengua y filosofía, es un instituto de bachillerato, y trabajamos 4 unidades pedagógicas de aquellas asignaturas donde materializábamos algunos contenidos de lengua y filosofía en concreto. En cada caso
Y en el caso de cada uno de los temas desarrollamos metodologías muy diferentes, pero el reto fundamental era la cooperación, la colaboración, trabajar en cooperación y encontrar la metodología más apropiada en cada caso. El año pasado, aquel mismo instituto nos hizo otra petición, porque oyeron hablar del 5 Days to Dance. Recurrieron a ellos hace unos años, pero por lo visto no tenían recursos para participar en aquella iniciativa. Y nos comentaron si podíamos o si queríamos desarrollar algo parecido. Nos reunimos con la dirección y con los profesores y desarrollamos el proceso, diseñamos el proyecto Ametsak Dantzan, Sueños en Danza. También nos pusimos en contacto con un instituto que trabaja temas audiovisuales y conseguimos que ellos adoptaran como proyecto este proyecto nuestro desde el ámbito audiovisual para realizar un vídeo. Os voy a enseñar el vídeo porque allí se cuenta cómo fue todo el proceso. Hartarme de cine y básicamente enriquecerme intelectualmente. Por último, me gustaría dejar huella en el mundo. Aún no sé cómo. Vivo con el miedo de que el trabajo que tenga en el futuro me impida divertirme con los amigos. Ametsak Dantzan proiektua arte biziak eta hezkuntza. Este proyecto aúna a las artes vivas. Sí, el vídeo está subtitulado. Eta, Ibarreko Landa Institutora etorri gara, bertako irakasle eta ikasleekin batera proiektuari forma emateko eta proposatzera batez ere DBH-ko ikaslei, baina baita ere batxilergo estenikoko eta ziklo konkretu batetako ikaslei, egunero 2 ordu eta erdi inguruko tarte batez lan esteniko fisiko bat egitea eta guztion artean ikuskizun bat montatzea zeina ostiralean erakutsiko den Ibarreko Landako Sarrikoko kontserbatorioan. Proiektu honen hasieran plantatuko nuen izan zen ikasleak parte hartzea. Eta nola parte hartu, eskatu genien beraiei idazlan bat egitea, eta idazlan horietan jarri bazutena zen beraiek nola ikusten zuten beraien etorkizuna. Beraien ideiak, gauza txarrak, gauza onak, beldurrak, ametsak, rapidetzen da ametsak dantzan. Beraiek jarritako gauzetatik, ideietatik, ametsetatik eta beldurretatik, hortik dramaturgia bat egingo genukeela. Zer da ametsa dantza? Ametsa dantza da esperientzia kolektiba bat zentro batean. Iaz ezagutu genuen Bremeneko hirian halako esperientzia antzekoa. Eta pentsatu genuen interesgarria izango zela guk egiteko. Orduan irakasle batzuek bildu genuen eta erabaki genuen martxan jartzen. La organización de los centros exige que todo esté muy bien pautado. Entonces, introducir una experiencia de este tipo supone un pequeño desbarajuste al principio. Hemos tenido que romper con los horarios a partir del recreo de la mañana, poner en marcha diferentes grupos mezclándolos, renunciar a tener algunas actividades ya previstas o clases que para todo el profesorado es importante porque tiene que cumplir con su currículum y tiene un compromiso con el alumnado también. Pero a pesar de todo pensamos que la experiencia merece la pena.
Proiektua ikaslea beraiek egiten dute. Osea, beraiek parte hartzen dute eta beraien esperientzia da guk hartzen duguna. Lehenengo gunetik, proiektua azaltzen diogunetik, beraiek ez dakite zer eta apaten zaten diogu. Egin behar dute dantza besteen aurrean eta guztien artean eta klaseak galdituko dira eta orduan beraiek dira oinarria. Osea, beraiek jartzen dute dena. Eta azkenean, helburua ez da bihar, ostiralean izugarrizko emanaldi bat egitea, baizik eta helburua da, aste honetan zehar, nola landu duten beraien artean, beraien arteko erlazioak, nola dantza egin duten, nola gauza ezberdinak egin dituzten, gutxienez urtearen aste batetan. Yo pienso que tiene un objetivo muy sencillo, que es relacionar a todos los alumnos de un mismo centro, que a veces pasan por los pasillos como si fuesen desconocidos, y a través de la danza, del cuerpo. Las ventajas del proyecto todavía yo creo que están sin evaluar, pero a nivel subjetivo tengo muy poquitas dudas. Solo hay que ver la cara de los alumnos cuando están preparando las dinámicas en el escenario para ver que es un proyecto que funciona. Ametsak dantzan ez grupo. Artea da. Interesgarri. Ilusioa. Elkarlana edo koordinazioa. Diversión. Bueno, esan beharra dago hori guztira En total participaron 150 alumnos y, como dicen los profesores, el objetivo no era montar un espectáculo final. Pero, aun y todo, esa cultura del espectáculo se puede utilizar para hacer que algunas personas en concreto se acerquen y que para otros, aunque sea, muestren interés. Para concluir, quería comentar que este año tenemos otro proyecto llamado Gizafonía, Fonías Humanas, en torno a la música clásica y al movimiento. Como definición de clásico hemos tomado esta idea. Lo clásico es algo que merece la pena imitar. Y queremos tomar como modelos sus cuerpos y sus formas de relacionarse. También vamos a trabajar con una orquesta, lo haremos en mayo y vamos a ver qué demonios sale de este proyecto. Y esta era la presentación que tenía preparada para hoy. No sé si hay alguna pregunta.
Mi esker, Igor. Muchas gracias, Igor. Quería preguntarte si, en vuestra opinión, el proceso que has comentado sobre el principio del proyecto, con las asignaturas que has comentado, etcétera, en vuestra opinión, ¿qué es lo que os pedían en ese encargo en concreto? ¿Puedes explicar con un poco más de detalle esta otra demanda? Porque creo que no se han desarrollado los dos proyectos, ¿sí he entendido bien? Bueno, en este instituto empezamos con un proyecto en concreto que consistía en trabajar con el profesorado y con el currículum. Algo muy parecido a lo que explicó ayer Martín. Cuando pasó un año, tras esa breve experiencia, recogimos una segunda propuesta. Nuestro objetivo estaba claro, pero lo que queríamos era trabajar, estudiar un poco la influencia de la cultura del espectáculo en nuestra sociedad, y el director del instituto en concreto quería hacer algo parecido a aquello que vieron en la ciudad de Bremen, como cuenta él. Esto no era nuestro principal objetivo, pero pensamos, bueno, quizás si vamos por ese camino, quizás descubramos algo interesante. Sabíamos que ellos también estaban dispuestos a recibir, a adoptar nuestro punto de vista. Por eso aceptamos la invitación de desarrollar este proyecto de esta manera. Pero sí fue una cuestión de negociación. Por eso seguimos adelante. Voy a lanzar una pregunta que lleva un poco inquieta toda la mañana en relación al tiempo de dedicación que concretamente se hacen a través de estas experiencias. Entonces, voy a concretar hacia la experiencia de Muelle. ¿Cuánta duración tienen las sesiones y en qué periodo de tiempo? Porque es algo que realmente me empieza a inquietar. ¿En qué estadios de tiempo tenemos que trabajar los artistas? Gracias. Vale, esto que lo digo en castellano, euskera, castellano. Bai, berdindu, ¿es? Bueno, no, es que este es un tema clave porque el tiempo, como planteaba Maider, el tiempo que necesita un proyecto para desarrollarse, pues altera y modifica toda la experiencia, ¿no? También es interesante decir que estos proyectos que tomamos como modelo, por ejemplo el de Bremen, nacen en un entorno educativo donde tienen me parece que tienen la semana que llaman de proyectos, donde esa semana la escuela se para y cualquier proyecto educativo al margen del currículum se puede de una manera bien coordinada, se puede llevar a cabo. En nuestro caso, como apunta brevemente el director, él tuvo que pelear con muchísimos profesores en el claustro para argumentar el valor que tenía este proyecto y arrancarles, digamos, de su calendario esa franja horaria que venía a ser, en nuestro caso fue 2 horas y media al día durante una semana. Previamente, claro, el proceso es mucho más elaborado. Eso exige que tú traigas, en nuestro caso, con un grupo de alumnos probamos unos materiales y trabajamos con ellos conjuntamente y finalmente fue esa semana. O sea que es un trabajo muy intenso y ahí estás sufriendo también con esa limitación que la institución te está imponiendo a ti. Y luego, pues, finalmente, todo, cuando ocurre y después de la experiencia te das cuenta que sí, que la gente empieza como a valorarlo y a considerarlo y creemos que este año pues va a ser diferente, pero estás peleando con una estructura, ya un programa que no tiene mucha capacidad de encajar todavía este tipo de
de propuestas. Perdón, una pregunta para ella. Porque la persona que has hecho la pregunta antes, ¿por qué te inquieta? No sé desde qué lugar dices la inquietud y... Realmente me inquieta porque con sesiones de trabajo de 1 hora, 2 horas, es bastante testimonial lo que se hace. Es decir, que no crea, puede ser algo testimonial sin más. O sea, desde mi percepción creo que es una experiencia que debe ser desarrollada en el tiempo también, desde esta reflexión. Pero bueno, es él el que está aquí. Él. Vale. Cuando hablemos de teatro podemos hablar también desde ahí, cuando nos toque. Galdera gehiago? Bueno, no, más que pregunta igual es al hilo de lo de Ana, que claro, lo que planteas creo que va un poco más allá todavía, porque requeriría de, bueno, una palabra muy gorda, ¿no?, que es entender todo el sistema educativo, porque... Bueno, y como la arquitectura de las escuelas y los espacios interiores, cómo se utilizan, y los muebles, o sea, llevaría como algo mucho más gordo. Sí, yo en esa línea, como es un tema que nos ha preocupado a todos los que estamos aquí metidos, el saber que son acciones muy concretitas y muy limitadas, en cierta ocasión escuché a alguien decir que los sistemas, como puede ser el sistema educativo, tan fuertes, tienen ya desarrollados sus propios anticuerpos para que nada lo pueda romper. Y tienen que ser iniciativas que se generen en la periferia las que van a conseguir romper esa estructura. Entonces, yo desde luego intento creerme que si hay muchas cosas sucediendo en esa periferia, en algún momento van a ser capaces de poder que el propio sistema se plantee que algo tiene que cambiar. Pero si no, intentar cambiarlo desde dentro es imposible. Bai, gauza bat bakarrik galdetu hola zehazki, presupuesto aldetik, eskolak hartu zuen bere gain koste guztia. Kasu honetan, bai, zorionez, haiek lagundu zuten parte batekin, eta besteaguk sormen lantegiak programatik lortu genuen beste diru hori. Bai, nik hor ikusten dut, behintzat, dantzagunetik ere, Anakin, gorputzaldiak eta egin nahi izan degunean, beti ere txokatzen dugu eskolak ez dutela ahalbiderik dirutxo bat edo zerbait jartzeko beraien aldetik, ez? Eta ez dakit hemen jende asko zaudete hezkuntza arlokoa eta hori nola ikusten dezute. Implikazioa askotan esaten dugu, interesantea da, oso interesantea da bai, baina zenbateaino da interesgarria, ez? Azkenean zenbat jarri dezakegu zerbait denok mai gainean, nik uste dut artisten aldetik dudarik ez dago beren implikazioa, beren lana eskaintzen dute, dantzabiz edo dantzaguneak ere, bere parte bat jarri dezake instituzioek, baina eskolak ere zeo zer jarri beharko du, ez da? O ez, nola ikusten dezute? La verdad es que, bueno, gracias a todos porque los procesos están siendo muy interesantes. Al hilo de lo que estabas comentando, la verdad es que mucho se puede hacer desde todas las ayudas que desde los centros educativos se solicitan a innovación educativa. Es una financiación que puede ir y depende luego de las temáticas diferentes, pueden ir a distintos programas, ¿no? Pues uno se me ocurre que podría ser la educación, la coeducación o la educación socioemocional o la convivencia, porque existen
ayudas para dichas temáticas. Por lo tanto, sí, es simplemente conocer también, un poco lo decía la arquitectura, la estructura, pero conocer que desde los centros también se solicitan ayudas, y es entonces conocer estos mecanismos y estas necesidades y ponerse a sentar y poner en común, ¿no? Pero efectivamente, claro que se pueden pedir. Sí, yo quería hablar también del tema económico. También tenemos mucho que hacer. Tenemos que educar a los claustros, tenemos que educar a los directores, a los miembros de nuestros equipos. Pero en los centros educativos hay dinero. En ordenadores se gastan miles de euros, lo sé de buena tinta. Ahí está un poco nuestro trabajo. Cada uno desde nuestro pequeño espacio tenemos que luchar por lo que estamos defendiendo aquí, ¿no? Un tipo de educación diferente basado en la creatividad. Claro, pero sabéis lo que se evalúa en el informe PISA, lo que viene por la LOMCE. Esto no se evalúa ahí, pero tenemos que luchar por esto. Dinero hay. La cosa es decidir en qué se gasta y cuáles son los objetivos. Yo no estoy en realidad en contra de los ordenadores, pero de verdad que se gasta mucho dinero en ordenadores. Kaixo, bueno, Hola, yo quiero hablar en favor de las escuelas, de los profesionales, de los centros educativos, para que la gente comprenda que las estructuras a menudo son muy complejas. Que la dimensión de la corporalidad está ausente en las escuelas. Y esto no pasa porque los profesores o los directores lo quieran así. Es una cuestión histórica, ha sido así. Es un proceso que está todavía por hacer. Introducir la dimensión corporal en las escuelas. Y esto va a ir a una velocidad muy lenta, va a ser un proceso muy lento. Y es verdad que a todo se le da más importancia que a esta dimensión corporal en la escuela, a las tecnologías, al inglés y a muchos otros ámbitos. Se les da prioridad a estos otros ámbitos antes que a la dimensión corporal. Pero creo que hay algunas pequeñas islas. Son cosas muy sencillas, como puede ser, por ejemplo, los festivales. Los festivales de fin de curso, por ejemplo, y ahí sí se introduce la dimensión corporal con el tema de los espectáculos de baile, por ejemplo. De momento podemos ir aprovechando estas dinámicas. Es un reto, es una ocasión entre las muy escasas ocasiones que tenemos los profesores para utilizar el cuerpo de una manera inusual. Y me parece que, bueno, puede ser una solución intermedia, una solución de compromiso, pero hay que hay que reconocer la importancia que tiene, porque es lo único que tenemos de momento. Bueno, sí, el tema que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Sobre lo de hincar el diente y todo el tema ese, ¿no? Y decíamos que estamos en la periferia. Yo creo que estos proyectos, ¿no? Como el de Igor, el nuestro, el de este, ya han entrado. O sea, en la Gijón ha entrado. El profesorado lo ha probado, lo ha vivido, es él el que tiene que demandarlo, es él el que tiene que tocar la puerta. Yo conozco que lo que hablábamos, el tema fundamental es la sosa. Si no hay dinero, y sabemos que está muy difícil el tema en las escuelas, que los presupuestos están agarradísimos. Y comparto también esa visión, no de la informática, sino hay muchas maneras de ahorrar dinero. O sea, en la informática mismo apostando por el software libre, pero bueno, el tema es que también con lo que se venía comentando ahora hay pocas oportunidades y yo creo que tampoco enfocar esto al fin de curso, un danchaldi o lo que sea, porque al final en el fondo también, desde mi punto de vista, no es que se analice, sino queda como algo que es como fiesta y como después de haber estado trabajando mucho en el aula, a veces pasándolo mal, ¿no? Porque algunos, o sea, yo lo he pasado, yo he estudiado una carrera técnica y le he pasado bastante mal estudiando, o sea, ellos a esos niveles altos y chavales pequeños también lo pasan mal, todos lo hemos pasado mal en las aulas, ¿no? El tema
es simplemente que si hacemos eso a final de curso o muy esporádicamente, se pierde ese proceso de las cosas hay que mamarlas poco a poco, hay que depurarlas, hay que vivirlas, ¿no? Porque si vivimos todo el año un temario muy gordo de biologías, matemáticas, bien, y de repente dan chaldies una semana o 10 días o 15 horas a hacer algo, se va a quedar como algo que esto es fácil, yo no lo trabajo. Y yo creo que todos los que, ya sea teatro, músico o bailarines, hemos metido o han metido horas, y eso es lo que hay que enseñar también, ¿no? Ese otro punto, ¿no? Y nada más. Nire ustez, eskolak... En mi opinión, las escuelas no son entes abstractos que están dentro de un paquete. En Guipúzcoa tenemos 300 centros y dentro de las escuelas de Guipúzcoa hay mucha vida. Algunos quizás solo tengamos conocimiento de lo que viven nuestros hijos o los hijos de algún amigo, o lo que cada uno haya podido experimentar en su trayectoria biológica. Las escuelas están vivas y se ha demostrado que también cuando se hacen propuestas que vienen de fuera del centro, pero que estas tienen fundamento y que estas son sostenibles, se pueden integrar. Lo que creo que sucede es que las propuestas que se hacen por parte de las instituciones no son colaborativas. A menudo se propone, bueno, van 2 monitores, hacen esta actividad y ya. Creo que es importante que haya una cobertura económica para que los proyectos sean sostenibles y para que se den en colaboración, porque sabemos que en este momento la educación en el arte es muy necesaria en la educación, y es muy necesaria porque además impregna al resto de actividades, y creo que desde los centros educativos agradeceríamos. Invitación a colaborar en un marco sostenido en el tiempo, donde hay una cobertura no solo económica, sino de hablar entre diferentes agentes, y que tiene que ver también con la vida de los barrios. Creo que 2016 está haciendo propuestas de colaboración no solo en el tema Gorputzaldia, en el tema del puente del cuerpo, sino en el tema musical, en el tema de la expresión plástica. El gran concepto que estamos descubriendo, que es el tema de las artes vivas, y desde luego no solo la escuela lo necesita, la necesita toda la sociedad. Mila esker, bueno.